Juan el Bautista, en su ministerio, cuando él estaba predicando a orillas del río Jordán acerca del Evangelio y del arrepentimiento de pecados, el evangelista Lucas nos registra en su capítulo 3, versos 7 al 9, lo siguiente: y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Estas palabras de generación de víboras, aquí nos dice Lucas que Juan las refería a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, pero que obviamente no estaban dispuestos a arrepentirse, pues no estaban dispuestos a hacer los frutos dignos de arrepentimiento. Y él les dice: no se crean que porque descienden de Abraham, por eso ya son salvos. Esto se aplica hoy en día a las multitudes que llegan a las diferentes iglesias cristianas de las distintas denominaciones, donde llegan, donde hasta se bautizan, pero no están dispuestos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y a este tipo de personas de nada les sirve, porque si no se arrepienten verdaderamente y no hacen los frutos dignos de arrepentimiento, la sentencia está dada, y es que el hacha está apuesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, esto es, en el infierno. Si las multitudes de personas que llegan a las iglesias no se arrepienten, no dan frutos dignos de arrepentimiento, lo que les espera es el lago de fuego. Pero también vemos que andando Juan el Bautista, predicando el Evangelio y el arrepentimiento de pecados, el evangelista Mateo nos relata en su capítulo 3, versos 7 al 10 lo siguiente: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué sucede aquí? Aquí ya no son las multitudes a las que se refiere el evangelista Mateo, sino se está refiriendo a fariseos y a saduceos, que eran los líderes religiosos los que guiaban al pueblo en ese entonces. Pero estos fariseos y saduceos estaban siendo expuestos al verdadero evangelio, a la sana palabra, a la doctrina justa de la ley, que es el Señor Jesucristo. Y entonces ellos estaban haciendo fila para ser bautizados. Pero Juan les dice, lleno del Espíritu Santo: aunque ustedes están escuchando el verdadero evangelio y vienen para ser bautizados, ustedes son una generación de víboras. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ir al infierno. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mientras este tipo de personas no hagan frutos dignos de arrepentimiento, mientras estas personas no hagan eso, van a tener la misma actitud que estos fariseos que decían: Abraham tenemos por padre. Van a tener la misma actitud que dicen: bueno, hoy en día dirían ellos, pero es que yo tengo seminario, yo tengo instituto, yo tengo una maestría en teología, yo tengo un doctorado en teología. Para este tipo de personas, igual que para las multitudes que llenan las iglesias y que no dan frutos dignos de arrepentimiento, es la misma sentencia. Ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La sentencia es la misma
tanto para las multitudes como para estos líderes religiosos que no se arrepienten, es que les espera el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más adelante, el apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en su carta, en su capítulo 3, verso 10 en adelante, ya vemos que aquí hay personas que procedieron a arrepentirse, que procedieron a obedecer el Evangelio, que procedieron a dar frutos dignos de arrepentimiento, pero nos dice en capítulo 3, verso 10 al 12 de Santiago: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto quiere decir que el apóstol, el Espíritu Santo, se está refiriendo a sus hijos, aquellos que ya dieron frutos dignos de arrepentimiento, pero que se descuidan, pero que no perseveran, pero que se entibian, y empieza a proceder de sus bocas bendición y maldición. Por eso la amonestación del Espíritu Santo por medio de Santiago es muy clara y dice que esto no debe ser así. Si eres cristiano, eres cristiano. De tu boca no puede proceder la maldición, ni puede proceder la bendición, o bien maldición. Por eso dice, no puede la fuente echar por su misma abertura agua dulce y salada. No, hermanos míos, tampoco la higuera va a producir aceitunas o la vid producirá higos. No, la higuera produce higos y la vid produce uvas. Ninguna fuente, y lo vuelve a especificar, puede dar agua salada y dulce. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros los cristianos? O bien te enderezas, o bien pagas las consecuencias. O bien das frutos dignos de arrepentimiento y quitas todos esos parásitos y te arrepientes de todos esos pecados y dejas de hacerlos, o simplemente serás una fuente que da dos tipos de aguas, o sea que no serás no serás ni frío ni caliente, sino serás tibio, y a los tibios, dice el Señor, yo los voy a vomitar de mi boca. Vemos luego el Señor Jesucristo diciendo, por medio de su palabra en Mateo capítulo 12, verso 34 al 36, acerca de personas que hablan lo bueno, pero sin embargo son malos. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor se está refiriendo a personas, a religiosos de su tiempo, que estaban poniendo en tela de juicio su ministerio y sin embargo tenían la ley de Moisés, la cual predicaban y la cual enseñaban al pueblo. Y el Señor Jesucristo se admiró de ellos, como lo sería hoy en nuestros tiempos, de pastores, ministros, de diáconos, de líderes, de profetas, de apóstoles, de doctores, de maestros, que sí hablan lo bueno, pero sin embargo el Señor conoce los corazones, y si el Señor estuviera frente a ellos, les diría, generación de víboras, porque ciertamente hablan lo bueno, pero son malos. Y dice el Señor, es que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si tú eres una persona buena, obviamente vas a sacar cosas buenas. Y si eres una persona mala, vas a hablar cosas malas. Pero estos asombran al mismo Creador, que les dice, son una generación de víboras, porque hablan lo bueno siendo malos.
Así hoy vemos pastores, así hoy vemos predicadores, vemos apóstoles, vemos profetas hablando lo bueno y sin embargo en sus vidas íntimas, privadas, en su intimidad son más malos que la carne de cerdo. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo os digo, y es una advertencia, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros los que tememos a Dios, siempre debemos perseverar, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. El Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No bajar nunca la guardia, cumplir el santo mandamiento de leer su palabra, de congregarnos, porque Él lo dijo, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Y qué de aquellos pastores y ministros que son unas víboras? ¿Cómo los vamos a ver? ¿Cómo los podemos juzgar? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchos de ellos son actores de excelencia, son actores que merecen Oscar, por cuanto hacen una actuación muy, muy convincente. Pero el Señor Jesucristo dice, tanto a esos cristianos tibios e hipócritas, como a esos siervos inútiles en Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Se tienen que arrepentir, se tienen que humillar, y el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera.